Muy buenas noches. A nombre del sello Grijalbo y de Penguin Random House, les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por este espacio y a todos ustedes también por venir. Agradecemos también a Javier Lozano y a Javier Coello Trejo por acompañarnos en esta presentación y por supuesto a la autora, a Lourdes Mendoza. Estamos aquí para presentar el libro Con la frente en alto y pues bueno, la verdad es que Lourdes no puede estar más contenta y más satisfecha con esta frase de Con la frente en alto para declarar pues todo lo que le pasó y cómo ha podido dejar atrás todo esto. Ahorita le escuchaba decir que afuera del hotel estaba diciendo ya por fin, ya salió y estamos aquí Lourdes para celebrar esto que pues sin duda costó, pero aquí estamos. Bueno, pues los dejo con la presentación. ¡Bravo! Pues buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues, antes de mis palabras, creo que me gustaría que mis dos queridos Javieres hablaran. Y si me lo permiten de esta manera, son dos personas sin las cuales yo estuviera, ni el libro ni yo estuviéramos aquí en esta Feria Internacional del Libro, la más importante de habla hispana y la segunda más importante del mundo después de Frankfurt. Entonces, para abrir boca, Javier Lozano fue quien me avisó que Emilio Lozoya estaba en el Junam. Él fue el que me mandó la primera foto. Sin ti, pues no estaríamos aquí, no habría este libro. Y Milik, como le digo, a don Javier Coello Trejo, sin él y su familia yo no podría tampoco estar aquí. Ellos me arroparon, ellos me dieron el valor y me dieron la seguridad para poder defenderme y para poder haber hecho todo lo que hice. Entonces, si les parece bien, me gustaría que empezara usted, Milik. Con mucho gusto, Lourdes. Muy buenas noches. Seguramente ustedes se preguntarán por qué quien defendió a Emilio Lozoya está hoy aquí. Sí, señor. Tengo que ser muy claro. Dentro de la profesión de abogado hay un pacto de confidencialidad. Yo no voy a hablar de Emilio Lozoya. ¿Por qué dejé el caso? Sencillamente porque como abogado penalista yo siempre he manifestado que a cada imputación o a cada hecho una prueba. Como no la sabía, bueno, pues yo le dije que hasta ahí le parábamos, ¿no? Yo vengo aquí porque soy un convencido de que Lourdes es una guerrera. La injuriaron, mencionaron en una denuncia su nombre y con una imputación que obviamente tenía que probarse. Ella acudió a unos abogados, presentó una demanda, pero como en todo, ¿no? Creemos que hay amigos y luego el fuego amigo es duro. Ella tiene una amistad con mi hija Jovita, que está aquí, que es abogada, porque tengo la dicha de que todos mis hijos son abogados. Y entonces me pidió ella una cita. La recibí con mucho afecto y me pidió que yo le ayudara. Yo le dije, mira, no puedo aparecer, no puedo salir al frente porque confidencialmente no lo puedo hacer. Pero sí mi hija, que es tu amiga, y empezó una guerra jurídica. Y ahí es donde yo me quiero centrar, Lourdes. ¿Qué pasa en este país? En este país estamos viviendo algo que es de veras desastroso, una impunidad galopante, una corrupción que ha roto todas las medidas y algo que es, y que ustedes en Jalisco lo están viviendo, una criminalidad que no han podido frenar. Obviamente todo eso nos lleva
a que no hay un gobierno, con todo respeto. Y nos lleva a que no existe un Estado sólido de derecho. Por eso, cuando Lourdes se acerca, leo la demanda y le dije, oiga Lourdes, pues ¿quién le hizo esta demanda? ¿No? El chiste es que entra mi hija, mi otra hija, se corrige el asunto y empieza la guerra. Empieza una guerra contra el Poder Judicial, primero del Distrito Federal. Háganme ustedes de cuenta que el juez era enemigo de Lourdes. Corregimos las cosas, se presentaron las pruebas y luego pues vino esa famosa fotografía, ¿no? Una fotografía que, con todo respeto, ofendió al pueblo de México. Una fotografía que Lourdes logró sacar. Ahora me entero que fue mi tocayito Javier el que le avisó. Pero bueno, al final es justicia, ¿no? Yo quiero centrarme, señores, en decirle a Lourdes que ganó una guerra. Ganó una guerra porque es muy difícil, con todo respeto lo digo, muy difícil pelear contra el poder. Y el poder no es que lo tuviera Emilio, sino que se volvió un testigo protegido y el Estado lo tiene que proteger. Empezaron las citas, fue Lourdes, habló con el juez al principio se vendió, metimos fuerza y se logró la sentencia de primera instancia y posteriormente en apelación la segunda instancia. Y Lourdes gana algo que en este país es muy difícil, el daño moral. No es posible que sigamos permitiendo que se impute a la gente, que se defenestre a las gentes, cuando tenemos la ley de nuestro lado. ¿Qué pasa? Que mucha gente no demanda o no denuncia porque sí es tardado, porque sí hay que pelear fuerte, ¿no? Y es ahí donde Lourdes Mendoza le pone toda la fuerza, por una sola razón, por su hija. Ay de aquel ser humano que no defienda la integridad de sus hijos. Y ella defendió a su hija, porque ella sabe como periodista que bueno, pues los vaivenes de la política, etcétera, pero meterse y lastimar a una niña, eso no se puede tolerar. Yo quiero decirles, señores, este libro es la etapa más importante y peligrosa que Lourdes ha vivido. Pero ¿saben qué? Aquí en este libro está la dignidad de Lourdes Mendoza. Un día comiendo, yo le dije, Lourdes, lo único que mi padre en su lecho de muerte me dijo, muerto antes que indigno. Y aquí está la realidad de lo que pasó. De muchas cosas soy testigo. Por eso estoy aquí. Por el afecto, por el cariño y porque Lourdes es una gran guerrera. Y permíteme, Lourdes, dejar un pequeño mensaje. O corregimos el rumbo de este país a través de la ley, o este país se derrumba. Y Lourdes demostró que con fuerza, que con dignidad,
que con la verdad se puede triunfar. Te felicito, Lourdes. Les recomiendo que lo lean. Es muy ágil. O sea, con todo respeto, yo me lo leí, pues no les voy a presumir, pero en 2 horas. Será porque soy abogado y ¿no? Penalista. Pero léanlo, conozcan la realidad de cómo se pelea un juicio, cómo se pelea por la dignidad en los hijos. Así, señores, así debemos pelear por la dignidad de México. Felicidades, Lourdes. Muchísimas gracias. Muy bien, Carlos. Querido Teto. Me toca. Pues muy buenas noches a todas, a todos. Créanme que me siento sumamente honrado, orgulloso, muy contento de estar en estos momentos con una amiga entrañable como es Lourdes Mendoza y con un abogado al que admiro y respeto mucho desde hace mucho tiempo, a él y a su familia. Y estamos con ella pues para dar testimonio de mucho de lo que mi tocayo acaba de mencionar. La verdad es que poco caso, también soy abogado de la ley de derecho, no tan chingón como mi tocayo, pero algo me defiendo. Y no soy penalista, pero cuando parece que todo el aparato del Estado está en tu contra, ¿Parece? bueno, cuando sientes que todo el aparato del Estado está en tu contra, tienes 2 caminos, huir, esconderte, agacharte, desaparecer, aceptarlo, firmar el papel que te pongan enfrente o dar la batalla con la frente en alto. Y eso fue lo que hizo Lourdes Mendoza. Déjenme platicarles la anécdota porque sí es una anécdota sabrosa. Estábamos, Ceci y mi pareja y yo en la casa un sábado, ¿sabes qué fue sábado 9 de octubre? 9 de octubre, 2021. 21. Y entonces, yo había conocido un par de cuates comiendo en Polanco un sábado, comiendo con Ceci y con mi perra Traviata, porque estábamos en plena pandemia, comienza en exteriores. Y entonces llegaron pues 2 personajes del rumbo de Polanco y pues, de la Miguel Hidalgo. Oye, tú crees que nos puedes echar la mano para entrar en contacto con el alcalde porque tenemos algunos temas, ya sabes, y te seguimos en tal o cual programa. Sí, cómo no. Les di mi celular. Les juro que nunca nos hemos vuelto a ver ni a sentar. Bueno, sí, una vez los saludamos, también así a lo lejos, pero casualmente. Pero ese sábado, 9 de octubre, estamos yo en mi casa, me manda la primera foto. Me dice, mira quién está en el Hunan. Le dije, no me digas que es este cuate. Sí, señor. Haz lo que tengas que hacer con esta foto. Yo no tengo idea, pero seguramente tú sabrás qué hacer con esa foto. Y dice, lo único que te pido, fíjense cómo el miedo anda por todos lados, es que me dejes primero salir del restaurante, antes de que hagas cualquier cosa. Porque quién sabe que son capaces estos cuates, ¿no? Y entonces le mando la foto a Lourdes, sabiendo, entre otras cosas, que esto también es un rasgo de misoginia, machismo y podría decir muchos otros calificativos. De 17 denunciados o señalados por el delincuente confeso, ¿sí? Emilio Lozoya, una sola mujer, una sola periodista, una sola persona que no está en la política, Lourdes Mendoza. ¿De qué o por qué? Porque se le ocurrió. ¿Por qué no? Había escrito duro sus columnas, no le salían las cuentas al señor Emilio Lozoya en Pemex. Como buena periodista, hurgó en la información y pudo documentar lo que tenía que documentar. Pues la señalaron, la acusaron,
la denostaron y, como decía mi tocayo, peor aún, poniendo además a su hija Dani en medio de esta trama tan brutal. No que con los niños, no, hashtag con los niños, no. Según se trate, ¿no? Hay de niños a niños, ¿verdad? Niños con cáncer valen madre, ¿no? Los niños hijos de todos estos políticos también hay que tocarlos. Ah, pero sí es la niña de una periodista que se convirtió, en palabras del propio López Obrador en la mañanera, en una anécdota. Eso es no tener madre. Y perdóname por mi francés, pero de veras hay cosas que no se pueden expresar de otra manera. ¿Sí? Bueno, le mando esto. Estaba ella diciendo, ¿y con esto qué hacemos? Pues mucho más puedes hacer. Y toma la decisión, toma su coche y se va al Juna. Y con toda valentía se presenta frente al personaje, la voltean a ver, porque además dice, ¿con quién viene? Con los Oya, ya me está esperando, hombre. Es más, creo que está ahí en la terraza. Sí, como no, pásale, doña Lourdes, porque además es cliente fifí ahí de Junan. Pásale, y ahí llegue, Emilio, ¿cómo le dijiste? Tú no estás arraigado. No estás arraigado, traes brazalete. Traes brazalete. Y su compañera le dice, ay, no. Y el otro, camarero, y la tía la madrileña, ¿no? Bueno, pero todo esto que pareciera así como jocoso, la verdad es que sí lo que causó, como bien dijo mi tocayo, Goyo Trejo, una gran indignación nacional. Porque el señor no fue extraditado de España a México, porque el señor fue traído de España a México por un acuerdo con la Fiscalía General de la República para hacer una serie de imputaciones en su calidad de testigo protegido o criterio de oportunidad, llamémosle como queramos, pero el hecho es de que él iba a estar cómodamente por su lado, habiendo arrastrado a su esposa, a su hermana y a su madre, ¿no? Y su padre, a quien yo, oigan, en tiempo pasado, apreciaba y respetaba, no más, ¿sí? Que parecía ser el gran caballero de la política. Contaban una anécdota de que un día se iban a subir un elevador, él y Burgos, ¿cómo se llamaba? El gobernador de Querétaro, Enrique Burgos, García, que fue un compañero senador. Entonces, iban el elevador, pase usted, don Emilio. No, ¿cómo crees que no? Por favor, señor Burgos, no, pues, 1 hora y media, o sea, ya súbase uno, ¿no? Así que eran como que muy decente y muy correcto. Al final no, al final le sale lo peor, ¿no? De la esencia de un ser que no le importa aplastar a nada ni a nadie con tal de salirse con la suya. Pero no solamente fue el caso de Lourdes, de Dani, que además, como bien dijo mi tocayo, ganar un juicio, una demanda de daño moral en este país es casi imposible. Se los digo por experiencia. Yo demandé a Manuel Bartlett en 2012 porque en la campaña para senador en Puebla dijo una cantidad de falsedades y ya no tenemos el delito de difamación ni de calumnia, ¿verdad, licenciado? Lo único que podemos recurrir es al daño moral. Bueno, lo gané. ¿Y saben que en la revisión lo revirtieron? Diciendo, tienes toda la razón, nada de lo que dijo es verdad, pero como estás en la política, ¿cómo le dicen, licenciado? Es tu ámbito de protección no es tan fuerte, porque estás en la fiesta, porque estás en la política, y el que se ríe, se sube, se pasea. Ah, entonces te pueden auténticamente difamar y no tienes medios de defensa. Bueno, los otros 16, prácticamente todos son mis amigos. Yo estaba en el Senado en ese momento. Si alguien apoyaba la reforma energética era el PAN. Era una lucha histórica. Es más, aquí está mi compañero senador por el PRI, además gran ciclista. Bienvenido. Y si eres de aquí, de Jalisco, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Bueno, si alguien había estado a favor de la reforma energética, éramos nosotros en el PAN, al grado de que le dijimos al presidente Peña, a través de Pedro Joaquín Colwell, un buen secretario de Energía con quien teníamos una buena relación, oye, hay que meterle todavía más.
hay que apretarle más, hay que convertir esto, que hay organismos descentralizados, no paraestatales, no empresas productivas del Estado, que tengan alianzas estratégicas, que se puedan asociar con los particulares, que puedan competir a la buena, que el consumidor esté al final de la cadena, o sea, todo esto. Es más, que el sindicato salga del consejo de administración y tengamos un consejo profesional, un consejo de gobierno corporativo, como Dios manda, tanto en CFE como en Pemex. Y así lo hicimos. ¿Nos iban a pagar por eso? Por Dios. Es absolutamente ridículo. A mí no me metieron en la fiesta, no sé por qué. Porque a mí me agarran así como piñata cada rato. Pero pues, en esta ocasión no sé por qué no se les ocurrió. Qué bueno, porque de todos modos. ¿No? Pero a mi amigo Pachita, a Jorge Luis Lavalle, entrañable amigo mío de Campeche, senador de la República, que estaba en la Comisión de Energía, estuvo 1 año, 5 meses en prisión preventiva justificada. ¿Saben cuál fue la justificación del juez de control? Fíjense nada más el estigma. Ya fuiste senador. Y eres inteligente. Como ¿cómo? Como fuiste senador, eres inteligente. Eres inteligente y tienes una red de poder. O sea, entonces en este país está prohibido ser fregón, ¿no? No puedes tener un cargo público, no puedes tener amigos, no puedes tener recursos, porque entonces eres un ser peligroso para la sociedad y vas para adentro. Y ahorita está, no la ha librado. Es una medida cautelar distinta, trae un brazalete y está en su casa. ¿Sí? Pero el juicio de Milo, como le dice Lourdes. No, le dice así su familia. Bueno, el juicio de Milo. Yo no le digo así. Milo, ahí se lo dijeron en su familia. Bueno, el juicio ni siquiera ha iniciado, no tiene para cuándo, no hay pruebas, no hay nada. Y los demás siguen pendientes de que, oye, no vaya a ser que se active esto de asociación delictuosa y no sé cuántas cosas. No se vale tener a las familias enteras en vilo y que manchen así. Y yo no sabía lo que te había pasado con la W, ¿eh? Esa no la sabía. Muy mal por Gabriela y por Risco, ¿eh? Muy mal, porque yo no sabía que te habían dicho hasta aquí. Me despidieron. Y en cambio Enrique Quintana en el Financiero dijo adelante, ¿no? Sí. Bueno, entonces, digamos, yo voy a terminar con una mera reflexión. Cuando tienes un presidente de la República que dice, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley, cuando tienes un presidente de la República que fustiga a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciendo, me fallaron porque yo pensé que iban a estar con la transformación, cuando tú tienes un presidente de la República que dice, o hacen lo que yo les digo, o se dejan de llamar Suprema Corte de Justicia de la Nación y se llaman Supremo Poder Conservador, literal, ¿sí? Literal. Y cuando le dicen, ahora que se enojaban, se enojó porque resolvió la Corte aquello del criterio de la prisión preventiva para los factureros, para defraudación fiscal, etcétera, dicen, les doy instrucciones para que de ninguna manera los dejen salir. Perdón, y ustedes aleguen nada más que tienen otros datos. No estoy exagerando, ¿verdad, licenciado? No. Entonces tenemos un problema de falta de Estado de Derecho, de justicia selectiva, de cuates, de que ellos son intocables, inmunes, impunes. Tú puedes tener a una presidenta municipal, luego secretaria de Estado, que ya se confirmó tanto por el INE como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le quitaba dinero, el 10%, a sus trabajadores para pasárselo a Morena. Eso se llama delito electoral. Va a ser candidata al gobierno del Estado de México. Aquí no pasa nada. Entonces, esto es el último mensaje. Claro que nos preocupa la economía, nos preocupa la inseguridad, la falta de medicamentos, el desmantelamiento del sistema de salud, muchas cuestiones de ingobernabilidad, como lo que pasó en Zacatecas con un general encargado de la Guardia Nacional. Mataron a un general del ejército mexicano. Lo que a mí más me preocupa es el desmantelamiento de nuestro orden institucional y constitucional. Ese nos va a costar décadas reconstruirlo, porque lo que están haciendo, bueno, tuvo que salir la Corte a decir que tenía la obligación el presidente de mandar los nombramientos de los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica, como no lo ha hecho tampoco con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué hace con los órganos constitucionales autónomos? Los aprieta, sin nombramientos y sin dinero, y háganle como quieran. Y por eso cuando hoy se dio cuenta que no le iban a salir los números en la votación para la reforma electoral, dijo, para atrás los fillers y mejor para la próxima semana.
Mejor que digan aquí corrió que aquí murió. Para eso sirvió su maldita marcha del domingo. Perdónenme si me extendí, pero tengo muchísimas más cosas que compartir con ustedes. Aquí lo que me tiene en Guadalajara, con mucho cariño, con mucho orgullo de ser amigo de una auténtica guerrera. ¿Cómo te dijo Ciro Gómez Leiva, por favor? La diosa Némesis. La diosa Némesis. De la justicia distributiva. Esa es Lourdes Mendoza. ¿Está tu hija por aquí? Debe estar muy orgulloso, como ya se lo dijiste a tu madre. Muy, muy orgulloso. Porque, ¿sabes qué? Así se lucha por la familia y así se lucha por ese país. Por su atención, muchísimas gracias. Si alguien me hubiera dicho hace 3 años que yo iba a estar aquí en la FIL, como ya le dije, en una de las ferias más importantes del mundo, la más importante de habla hispana, presentando un libro, pero sobre una experiencia personal, pues me hubiera reído, nunca lo hubiera creído. Sin embargo, pues aquí estamos, y aquí estoy confirmando algo que en algún lugar leí y que hace que toda esta experiencia cobre sentido. Y es que un libro no es un producto, un libro es un proceso. Y de esto va este libro que escribí y que hoy estoy compartiendo con ustedes, Con la frente en alto, Testimonio contra la impunidad, editado por Grijalvo. En la mañana me desperté con una ansiedad, con una angustia, con mucho nerviosismo. Creo que es un día, un antes y después en mi existir, en mi vida profesional, en mi vida personal, en la vida de mi familia. Y minutos antes de empezar esta plática, tuve una paz como nunca antes. Al final del día llegó el día de no hay fecha que no se cumpla, ni plazo, ¿no? Y entonces, el día de hoy para mí es un día muy importante porque evoca el sentimiento más poderoso y más humano, que es la gratitud. Ni mi libro y ni quizás yo hubiéramos podido ver la luz ni cruzar el túnel sin la ayuda y el consejo de muchas y muy diversas personas, y de las cuales hoy, como lo decía al principio, me acompañan dos muy importantes, 2 pilares, que además comparten, como ya lo he dicho, el mismo nombre, Javier Lozano, Javier Coello, amigos y consejeros valientes, solidarios, genuinos, aliados de hecho y de palabra, amigos en toda la extensión de la palabra. Por supuesto, tengo que agradecer a mis editores, que no nada más me ayudaron a mejorar el texto, sino que además me aguantaron. Muchísimas gracias. Así, lo que soy, lo que ven no es lo que hay. Soy peor, no es cierto, ¿no? Evidentemente tengo que agradecerle a Ciro Gómez Leiva por su prólogo, que fue muy como él, balanceado, estructurado y buscando el corazón del texto. Y cómo dejar de mencionar lo que tenemos, ¿no?, aquí en la contraportada. Tengo ni más ni menos que al expresidente Andrés Pastrana de Colombia, a Leopoldo Maldonado de Artículo 19, a Sergio Aguayo y a Emilio Rabasa, quienes aceptaron leerlo y fueron solidarios con mi causa por sus opiniones que quedaron plasmados en esta contraportada. Y bueno, al último dejo a la persona a la que pues me llevó a emprender esta lucha, que luego se convirtió en viaje, luego se convirtió en una causa, luego en una aventura y luego en todo lo anterior al mismo tiempo. A mi hija justamente Daniela, que además expresó sus emociones en la foto. Ella hizo esta intervención de la foto, es una artista, ¿verdad? Pero además es la persona que más amo, el motivo por quien decidí no dejarme, la compañera, la consejera más comprensiva, generosa, la bendición más constante que he recibido en esta vida. Mi mejor obra, Dani, eres tú. Y el libro que escribimos diariamente tú y yo desde el primer día que estamos juntos, es el mejor libro que voy a tener en mi existir. Y bueno, como ya lo han comentado aquí mis 2 amigos, además abogados, es imposible salir viva del ambiente judicial sin tener a los mejores abogados. Y por eso es muy importante darle un abrazo a mi querida Jovita, a Erika, que sin ellas no hubiera podido ya yo dar esta batalla
porque no nada más me ayudaron a luchar, me cuidaron, sino además me ayudaron a traducir con claridad y con valentía lo que una ciudadana común jamás habría logrado en un tribunal. Gracias por haber logrado la justicia, una justicia no nada más para mí, sino para mi familia. Hemos hecho un gran equipo y no hay palabras ni tiempo para agradecerles lo que las quiero y lo que les agradezco haber dado la batalla y seguirla dando. Obviamente, pues, mi gratitud para todos ustedes, mis lectores que están aquí, ¿no? Que me dieron uno de los mayores, las virtudes que tenemos que estar acompañándome en este día. Y déjenme hacer un poquito de historia antes de entrar a mi historia. Ese 19 de agosto del 2020, cuando se difundió esta denuncia, en donde se me señaló de ser más o menos parte de una banda de 17, éramos 17 en total de la banda, que éramos una bola de corruptos, que éramos unos delincuentes. Esa demanda, esa denuncia la hizo Emilio Lozoya Austin y la hizo ante la Fiscalía General de la República, en donde palabras más, palabras menos, me dijo que yo era una pluma de opinión sometida a los designios de los funcionarios de la pasada administración. Y pues no fue así. Emilio fue un joven político, pero también fue un político corrupto, megalómano, mitómano confeso, criminal confeso. Hoy está preso en una cárcel y está preso de sus propias historias y mentiras. Participó como cómplice de una empresa brasileña que se convirtió en uno de los grandes escándalos de corrupción internacional en los últimos años a nivel mundial, que fue el caso conocido como Odebrecht. Fue desde ahí que decidí defenderme sin dudar y sin límite. Decidí dar la batalla, decidí no dejarme, no pasar por alto que en una negociación con la Fiscalía, Emilio Lozoya buscó y consiguió privilegios penales, aceptando o proponiendo mentir e inculpar a un sinnúmero de exservidores públicos y políticos de haber recibido sobornos millonarios. Y dentro de este relato patriarcal y multimillonario se dio el lujo, palabra que ama y que lo define, el lujo de tomar venganza contra mí por haber escrito sin contrapisa y por haber exhibido su pésima y criminal gestión al frente de Petróleos Mexicanas en mis columnas. Así pues, que qué mejor espacio que este para poner en una frase lo que significó limpiar mi nombre. Las palabras cuentan. Las palabras tienen un valor. La palabra construye, destruye, sana o atraviesa, mancha, y es la semilla que da origen a aquello que la sociedad más disfruta generar en el otro y a la vez castiga, la duda. Las palabras cuentan, y cuentan mucho. Las palabras no se las lleva el viento, y las de Lozoya, además de dichas, quedaron impresas en una oscura acta judicial. Así pues, yo tenía que acuñar mis propias palabras, plasmar mi historia, y por eso decidí que además de las palabras de las actas judiciales y mis columnas, mis miedos, mis dudas, mis valores, mis principios y mis acciones, mi proceso tenían que terminar en una forma de libro, y es este libro que tienen en sus manos. Por primera vez me tocó usar el lenguaje y las palabras, esa herramienta de trabajo que he usado durante 25 años para ejercer mi oficio. Pues, como ya lo dijeron, fui agredida desde el poder. Creo que la mejor manera de definir con la frente en alto es estableciendo precisamente lo que no es. Este libro no es un periodismo de investigación como lo hace insuperablemente Sergio Aguayo. No es una crónica de ambiente judicial a la manera de Leonardo Sciascia. No es un libro de los llamados de coyuntura o de actualidad como los de Pilar Urbano. Pero sobre todo, déjenme decirles, no es un libro de secretos inconfesables, ni un libro para generar escándalo, ni tampoco es un libro en contra del gobierno de la 4T. Es un testimonio personal, son mis experiencias, mis miedos, mi frustración, mi valor, entendiendo como el haber actuado a pesar del miedo, de la incertidumbre, de avanzar sin poder ver el camino y de cómo, decisión tras decisión, paso tras paso, hoy Lozoya está en la cárcel y yo estoy aquí. El libro, por supuesto, relata minuto a minuto lo que sucedió para que yo pudiera tomar la foto que finalmente, pienso, retrató no solo la corrupción moral y legal de Lozoya, sino que relató el derrumbe de un teatro judicial de magnitudes inimaginables, jamás intentados en México. Pues todos
todos tenemos edad suficiente para recordar los arrestos espectaculares de cada sexenio, pero aquí el plan era encerrar y poner en el caldazo a decenas de personas políticamente relevantes de la pasada administración y legislaturas y a mí, ¿no? Callarme no era una opción, nunca lo fue, sin importar que era un delito y que no tendría consecuencias legales. Bueno, eso pensaba y pienso. Sin embargo, ¿qué tal si le preguntamos a los científicos del CONACYT? Y vemos que puede suceder otras cosas. Vivo de mi prestigio, de mi palabra, de mi independencia y de la calidad de mi información, pero además, haberme minimizado como mujer, como periodista y reducir la información de mis columnas a algo que fue con una bolsa fue misógino. Fue vivir la discriminación de género y la violencia política en toda su esplendor. Para mí, todo estaba en juego. Y déjenme decirles, no soy la única afectada por Lozoya. Fuimos 17, ¿y por qué lo puedo decir hoy aquí con la frente en alto? Porque hasta el día de hoy Lozoya no ha presentado una sola prueba de todos sus dichos. ¿Pero qué creen? Carlos Treviño, exdirector general de Pemex, hoy tiene una orden de aprehensión y una ficha roja, sin existir una sola prueba en su contra, a pesar de no haber votado la reforma energética. Lozoya inventó que le regaló 4 millones o que le entregaron 4 millones de pesos, cuando ni siquiera trabajaba en Pemex. Exacto. Y todo esto con el dicho aislado de Lozoya. ¿Pero qué creen? Un juez lo está esperando para meterlo nada más y nada menos que en el altiplano, en Almoloya. ¿O qué tal, como ya había dicho Javier, al ex senador Jorge Luis Lavalle Pachita, quien se pasó más de un año en el reclusorio norte, también sin una sola prueba en su contra? O Ricardo Anaya, perseguido de la Fiscalía sin orden de aprehensión aún, pues si se la sacan ahorita, tendría tiempo de defenderse y en una de esas, pues estar listo para el 24. Entonces, mejor tenerlo ahí en lo que viene siendo el aguante, ¿no? Ahí te traigo. Exacto. Entonces me quisieron estigmatizar como parte de una banda de 17 supuestos criminales y corruptos. 16 hombres y, como les decía, la única mujer yo. Todos involucrados por miles de millones de pesos y yo por una bolsa. Me quisieron etiquetar para quitarme credibilidad. En pleno siglo XXI fui juzgada sin juez, minimizada. En la mañanera en Palacio Nacional me dijeron que yo era la anécdota de la denuncia. Ya ven esta periodista que pide bolsas a cambio de escribir bonita. Y no repararon nunca ni en mis derechos humanos ni en la presunción de inocencia. Yo escribí el libro, pero sin duda este libro y esta experiencia me transformaron. Así pues, decidí dedicar parte de mi tiempo y de mi espacio de opinión a visibilizar abusos judiciales contra mujeres o seres humanos, no importa, hombre o mujer. A ellas, a ellos, les presto mi pluma, mi espacio y mi voz. No podemos pedir que las cosas cambien, que el país cambie si nosotros no cambiamos antes, si nosotros no sabemos defendernos o al menos intentamos defendernos. Espero que cuando lean Con la frente en alto encuentren no solo elementos para entender mejor y dilucidar el proceso judicial que emprendí contra Lozoya, sino que se den cuenta que todos estamos expuestos a la mentira, al descrédito, al miedo, ya que la vida nos cambia de la noche a la mañana. Todos podemos ser el nuevo chivo expiatorio. No lo permitamos, los invito a defendernos. Por lo que mi misión con este libro estaría cumplida cuando un lector me dijera, decidí cambiar mi vida y acudir a un tribunal y no bajar la cabeza. Odebrecht, la petrolera brasileña, logró corromper el sistema de valores de los gobiernos de casi toda América Latina. Se descubrió y cayeron gigantes. El 2 veces presidente de Perú, Alan García, decidió quitarse la vida antes de legar la vergüenza de un hombre manchado a su familia. País por país se han simbrado estructuras, sistemas e involucrados. Solamente en México no ha pasado nada. La impunidad, dicen, tiene una fuerte capacidad de seducción. La suerte, la adrenalina de comer el fruto prohibido de lo ilegal. Emilio Lozoya no está en la cárcel por haber confesado sus delitos. No lo está por la falsedad de las declaraciones en su intención de cambiar su libertad por la de otros involucrados o por sus ex jefes, Luis Videgaray o Enrique Peña Nieto. Tampoco está en prisión por no haber entregado las pruebas que prometió cual espejitos a la Fiscalía. Emilio Lozoya está privado de su libertad porque incomodé y exhibí el poder con una imagen periodística, y ello fue desencadenando una serie de hechos que han dejado claro que solo él fue el corrompido,
que solo él es el sobornado y que el único traidor a México es Emilio Lozoya Austin. Yo sola y mi alma, le saqué las fotografías con mi celular, porque no podía creer que estuviera viviendo en total impunidad. Tenía que comprobarlo como periodista y como su víctima. Fue hasta que tomé esas fotos que dejé de ser una anécdota presidencial y sin quererlo, sin desearlo, pues muchos me dicen que me convertí en Dalila. Confronté al poder que me agredió y ahora lo seguiré haciendo en favor de otras mujeres y de otros seres humanos. Y lo haré con todo empeño y el tiempo que sea necesario para que tengamos un mejor México. Finalmente quiero decir que Emilio Lozoya podrá salir de prisión hoy, mañana, pero de que va a salir, estamos de acuerdo. Sea porque haga una negociación para una reparación del daño, sea porque devuelva lo que recibió ilegalmente, sea porque finalmente acepte su responsabilidad a cambio de una pena menor, o eventualmente porque cumpla su condena. Lo que es un hecho es que no saldrá por haber ofrecido las pruebas de sus dichos. Así pues, cuando salga, y como salga, les puedo decir, con la frente en alto, me tiene sin cuidado, porque él y su padre van a salir y seguirán siendo lo que son, y yo seguiré siendo quien soy. Muy bien. Y ya nada más, por último, decirles que toda esta batalla, todas mis palabras son por mi hija Dani, porque no puedo permitir que nadie la marque, la señale o la lastime sin consecuencias. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes por ayudarme. Standing ovation. Si toman asiento, ahora les damos la palabra. Por favor. Acá hay un micrófono, señor. Sí, únicamente quiero pedirles que en la campaña presidencial de la oposición sea propuesta cero tolerancia, cero impunidad, ningún pacto con ninguno, todos los corruptos a la cárcel. La corrupción está porque hay impunidad. Denme campaña, cero tolerancia, cero impunidad. Todo el mundo a la cárcel que tengan. Allá atrás, por favor. Gracias. Gracias, buenas noches. Yo quisiera hacerle, si me permite, Lourdes, una pregunta al licenciado Coello. Felicitarlo antes que nada por también su libro, sus memorias, Fiscal de Hierro. Me llamó mucho la atención al principio cuando mencionó, digo, Lourdes ya también lo dijo, por eso no hacía la pregunta a ella, que son 17, pues no sé si llamarlo inocentes, en tu caso ya está hasta demostrado con una sentencia de un juez, pero preguntarle en su experiencia, conocedor ya antes del caso, podríamos decir, usted lo mencionó que no había pruebas. No hay pruebas contra el expresidente Peña, contra Ricardo Anaya, contra Videgaray, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Mire, amigo, yo por Peña, si yo fuera el fiscal, estaría en la cárcel. Lo que no es justo, porque sí hay pruebas, nada más que no las sacan, ¿sí? Lo que no hay pruebas es la acusación en contra de los senadores y de Lourdes. Y le voy a decir algo. Yo empecé diciendo que a cada hecho una prueba. Esa es la base del penalista que denuncia. No existe ninguna prueba. Mire bien, es ilógico pensar que Amid, candidato a
a la presidencia de la República, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, a quien con todo respeto, para llegar a él, tenía usted que pasar 2 o 3 puertas. Haya salido en la noche en pijama a recibir 5 millones de pesos. Otro tanto. Que en el estacionamiento de la Cámara de Diputados le hayan entregado a Anaya 5 millones de pesos. No era diputado. No existe ningún video. Todo en la Cámara de Diputados está grabado. Solamente lo que el de la Jocopo, ¿cómo se llama actualmente? El loco, sí. Nacho Mier. Nacho Mier. Quite, ¿sí? ¿Cómo es posible que se pueda creer eso? ¿Sí me entiende? Yo le repito, y no tengo pelos en la lengua, ¿no? Si yo fuera el fiscal de la nación, Peña estuviera en la cárcel, porque lastimó al país. Y ojalá ganemos la oposición y me den oportunidad 6 meses y busque a ver quiénes van a entrar. No hago publicidad. Lean mi libro. Porque la corrupción se puede combatir. La impunidad se puede combatir. A la criminalidad la podemos combatir. A costos sociales muy altos. Pero la corrupción, por favor, ¿por qué se pudo combatir antes y hoy no? ¿A dónde están los que defraudaron Puerto de Texcoco? ¿Dónde están? Yo no los veo. No ataco a mi presidente, no, es mi presidente. No voté por él, pero es mi presidente. Pero sí, mi amigo, debían haber muchos en la cárcel. Y ojalá, pues ganemos y puedan haber otros más. Bastantitos más, ¿eh? Muy bien. Buenas noches, Lourdes, bienvenida a Jalisco, el día llegó, eres muy bienvenida, te recibimos con muchísimo cariño, con muchísima calidez, porque además eres una mujer sumamente empática. La primera vez que te pedí ayuda no dudaste un solo segundo en ayudarme y por eso de verdad yo te agradezco muchísimo ese apoyo que nos diste, porque también aquí tenemos un AMLOcito, como lo hemos dicho. Alfaro también es un gran peligro para este estado y lo vimos el sábado que quisieron boicotear esta feria del libro, la más importante de América Latina, la segunda más importante en el mundo. Ese es el gobernador que tenemos. Este es el gobernador que piensa que las mujeres se queman solas, que se echan gasolina y que se prenden fuego, y que sale la fiscalía a decir que ese fue el motivo por el que Raquel murió. Imagínense nada más, ese es el Jalisco que vivimos, y tú nos ayudaste a evidenciarlo. Yo por eso te agradeceré siempre, 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 y seré tu aliada donde tú me digas, a donde vayamos, y no estás sola, mujer. Por último, y la pregunta, ¿dimensionaste cuando tomaste esta foto lo que iba a pasar? No. Cuando hiciste clic, supiste, más o menos tuviste una idea de todo lo que ibas a causar, afortunadamente. No. Cuando tomé la foto, al primero que busqué fue a Milik, y me dijo, necesitas ponerle fecha y hora para que pueda servir como pruebas. Pues como no soy tecnológica, no soy millennial, saqué screenshots. Y cuando iba de regreso del FUNAN otra vez a casa de mi comadre, le marqué a Javier, le dije, ya tengo las fotos, ¿y ahora qué? Le dije, no puedo, o sea, no podía ni pensar claramente. Mi torturador estaba enfrente de mí. Mi victimario lo tuve ahí y estaba feliz de la vida, no podía dar crédito. Y le pedí a Javier, le dije, ayúdame a hacer el tweet, a redactarlo. No puedo, no tengo cabeza. Metí parking en una calle y ahí me lo dictó, lo hicimos juntos y lo sacamos. Y la primera reacción de la 4T fue decir que esa foto era vieja. Así fue Genaro Villamil. Genaro Villamil y Simón Levy, personas con una calidad moral enorme. Y de ahí me empezaron a atacar.
otra vez, si el tema ya no era si yo había ido o no, o sea, el tema no era si Lozoya estaba ahí impunemente o no, era si yo había ido a tomar o no la foto. Sí dejé de respirar hasta el lunes porque no sabía cómo me iban a presentar en la mañanera, si me iban a presentar como la delincuente que atacaba al niño héroe, que estaba queriendo acabar con la corrupción o qué iba a suceder. Y ese día justamente, ese lunes, dijeron que el tema, si no había sido ilegal, sí era inmoral, pero le dieron más plazo para que hasta del 9, esto fue el 9, el 11 ese lunes, le dieron plazo al 3 de noviembre para ver si presentaba más pruebas. Y te digo, no es una psicosis, están los dos, conocen a muchos de los implicados, cómo vivíamos con un miedo diario de decir, nos van a sacar una orden de delincuencia organizada o de asociación delictuosa y que nos fuéramos los 17 a la cárcel en vía de mientras y ya después saber cómo te defiendes. ¿Cómo puedes entender que Pachita estuvo año y medio en la cárcel acusado por el mismo delito que Lozoya? Pero además lo que no se ha dimensionado es que el 3 de enero de este 2022 la Fiscalía hizo una denuncia y dijo que el único beneficiario del dinero de Odebrecht había sido Emilio Lozoya y su familia, y el dinero sigue en las cuentas de su familia y de él. Entonces, ¿como por qué los demás seguimos estando perseguidos? No podemos entender este doble discurso que mantiene. ¿Por qué Pachita sigue? Yo no soy abogada de absolutamente nadie, pero simplemente somos compañeros que nos hemos ido transitando esta difamación. O sea, Pachita sigue teniendo, como decía yo, un brazalete. Treviño está huido con una orden de aprehensión, con una ficha roja. Anaya no puede regresar, cuando no hay una sola prueba, y las pruebas es que él se quedó con el dinero. Él confesó. Y él confesó, entonces no estamos entendiendo. Lourdes, para tu conocimiento, le acaban de conceder un amparo a Treviño. Ah, qué buena noticia. Yo quisiera hacer una pregunta, si me permiten. Yo creo que posiblemente, no sé, ustedes que tienen experiencia como políticos y abogados, y todos los que están aquí en esta mesa como público o estamos, pienso que a lo mejor se están esperando tiempos políticos. Pablo Gómez, ¿verdad?, que es el de la Unidad de Inteligencia Financiera, yo creo que hay que tener muchas carpetas de funcionarios públicos del pasado, y posiblemente, ahorita ya no se oye hablar de Lozoya Austin y de muchos otros personajes de la política del pasado. Entonces, en un momento dado, Pablo Gómez ha de tener mucho trabajo, y yo creo que se están esperando tiempos políticos, ¿verdad? Porque yo creo que al presidente no le gusta meter a alguien a la cárcel, o a Pablo Gómez, o no sé quién, porque no se aplica la ley. Yo creo que aquí en México hay muchos ricos que si se investigan, hay fortunas malavidas, ¿verdad? Pues ahí está el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, pero yo considero que se están esperando tiempos políticos, porque si no, pues no cabría tanta gente en la cárcel, ¿no? No sé quién cerraría la puerta al final, porque hay muchos ricos en México. Si empezamos de Salinas de Gortari, Fox, Calderón, yo creo que son personajes del pasado, porque antes era el sistema era de corrupción, era de saqueo del país, ¿verdad? De los moches, todos sabemos, ¿verdad?, que así era. Digo, no ocupamos ser abogados, sentido común, ¿verdad? Hay mucha gente que vivía del sistema del pasado y ahorita ya están todos callados. Yo ya no escucho a muchos políticos del pasado, el Trones o a todos esos políticos, con todo respeto, que eran del pasado porque fueron nuestros presidentes, Fox, Calderón, Zedillo, y fueron malos funcionarios públicos, la historia los va a juzgar. Entonces, nosotros no tenemos que tomar partido en un momento dado como ciudadanos. Si yo voté por un presidente, pues mis respetos, como dice el licenciado Coello. Andrés Manuel, si yo no voté por él, es mi presidente, y si al rato viene el que venga, igual, yo tengo que respetar la investidura presidencial, aunque yo sea de otro partido, que está en el poder, o al revés, tenemos que ser respetuosos de la investidura presidencial. Entonces, yo creo que Pablo Gómez tiene muchas carpetas, y yo creo que a lo mejor, no sé, el licenciado Lozano y Coello, posiblemente ustedes, en base a esa observación que hago, a lo mejor ustedes por ahí pueden hacer un comentario al respecto, porque las carpetas yo creo que ahí están de mucha gente que es rica en México, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias. Por favor. A ver, mire, amigo. Todos sabemos quién es Pablo Gómez.
¿Usted qué edad tiene, perdón? ¿Se acuerda del halconazo? ¿Ah? ¿Quién encabezaba ahí? ¿Qué pasa, mi amigo? Los mexicanos teníamos 4 grandes esperanzas. La Virgen de Guadalupe y un estúpido Schulenburg, que vivió 35 años de la Basílica, se atrevió a decir que no existía Juan Diego. Segundo, el presidente de la República, la institución presidencial. No existe. Nos hemos burlado de esa institución. Tercero, el ejército. Y resulta que ahora cachetean al ejército, lo apedrean. Y cuarto, la Lotería Nacional. Y nos damos cuenta pues, que es la caja chica del presidente. Pero sí tenemos una esperanza, amigo. La justicia. Nosotros, los grandes, tenemos la obligación de decirle a los jóvenes, ellos son los que van a salvar este país. Y la justicia. Si Pablo Gómez denuncia, hay que defenderlo. Por eso existe el debido proceso. ¿Sí me entiende? Pues tenemos un minuto, si se apuran, para hacer la última pregunta, porque ya nos va a cerrar la feria. Entonces, por favor. Bueno, felicitar a los dos Javieres, grandes abogados. Y a ti, Lourdes, todos mis respetos por tu valor. Yo fui víctima de Humberto Castillejo Cervantes, también gente muy cercana a Enrique Peña Nieto. Diego Ruiz Durán, su operador político, en contubernio con el exfiscal Beitia de Nayarit y el exgobernador Sandoval, que ahora están presos. Me costó 50 meses de prisión, me quitaron todo mi desarrollo, 137 millones de dólares, Flamingo Zapua en Nuevo Vallarta, y me intentaron matar. Estuve 10 meses preso. Cuando Jorge Fernández Meneses y la revista Proceso y Carmen Aristegui pasaron mi caso, Diego Ruiz Durán, a nombre de Humberto Castillejos, me hablaron al Hospital San Javier Nuevo Vallarta para amenazarme de muerte, que si no me desistía de lo que había dicho, me iban a asesinar. No me desistí, me levantaron del hospital, viví de milagro y por eso reconozco tu valía y tu valor, porque solo los que hemos vivido el autoritarismo y la represión gubernamental entendemos qué se siente en carne propia. Así que todos mis respetos. Gracias. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Nos van a cerrar la feria y nos vamos a quedar aquí. Si hay chupe, coca, tortas, nos quedamos.